Vamos a partir con el tema del monopolio. Este corresponde a nuestro último tema de organización de mercados y es la contraparte del mercado competitivo. Es el caso casi contrario. Entonces vamos a hablar un poco de las organizaciones de mercado en general nuevamente. Vamos a ver dónde nos ubicamos y vamos a ver qué hace especial al monopolio por sobre otros tipos de mercado. Entonces, para estudiar, la bibliografía complementaria de esta parte del capítulo son el libro Pindyck, el capítulo 10 y 11. Pindyck separa monopolio en dos capítulos, donde en el primer capítulo ve la parte más básica del monopolio y más teórica, que es muy similar a lo que vamos a ver hoy. Y en la segunda parte habla de las extensiones y la regulación, que es muy similar a lo que va a pasar en la clase que nos queda pendiente. Por otro lado, Nicholson, que de repente también se los recomiendo, solo lo ve en el capítulo 13, entonces está más comprimido, quizás una buena opción si no tienen tanto tiempo para leer dos capítulos, leer uno. Con respecto a los ejercicios y videos, entonces yo les voy a subir una guía, aquí está mal, les voy a subir una guía que se va a llamar guía 8, que es de monopolio, y también les voy a subir una guía 7 de competencia, entonces van a ver dos guías más resueltas, todas con pauta, y los ejercicios del Bertelón que están ahí. Y videos, voy a tratar de, para cada tema, separarlo en un video. Entonces van a estar con esta numeración que están ahí. Y voy a armar una lista de reproducción que todavía no existe, una vez que estén los videos. Y va a estar como una lista de reproducción de monopolio. Entonces vámonos a lo que nos interesa de monopolio. Vamos a partir hablando del origen del monopolio, de dónde viene el monopolio. Y de esto vamos a hablar tres elementos centrales. Vamos a hablar del ¿qué vamos a reconocer como poder de mercado? Nosotros ya hablamos un poco de poder de mercado antes. Ahora vamos a hablar de cómo lo vamos a medir. Vamos a definir el monopolio. Vamos a hablar de qué hace posible que exista un monopolio, que son las barreras de entrada. Esta parte es un poco más teórica. Entonces estamos acá, ¿verdad? Entonces, hasta ahora, en parte, revisamos buena parte del curso por separado a los consumidores y a los productores. Toda nuestra primera unidad se llamó la teoría del consumidor, toda nuestra segunda unidad fue teoría de la firma, lo vimos como por separado. Y esta última parte del curso lo que tratamos es de juntarlos, ya sea primero en un mercado competitivo y ahora en el monopolio. Entonces, la empresa y consumidores se encuentran en los mercados. Ahí es donde los consumidores y vendedores intercambian y esos mercados se pueden organizar de muchas formas distintas. El cómo se organizan los mercados nosotros lo vamos a separar en base a dos determinantes en particular. El primero va a ser al número de participantes en el mercado y si los productos son homogéneos o diferenciados. Entonces, con estos dos elementos podríamos definir la mayoría de las estructuras de mercado en un gráfico como este. Entonces, vamos a tener en el eje Y al número de vendedores y en el eje X al tipo de producto. Entonces, por ejemplo, nosotros ya vimos competencia perfecta, donde teníamos muchos vendedores que vendían un único bien homogéneo, ¿cierto? El caso contrario, que es donde nos vamos a ubicar hoy, es en el monopolio, donde tengo a un único vendedor que vende un bien homogéneo. Y estas son las dos organizaciones de mercado que vamos a ver en este curso. El resto las van a ver en micro 2. Micro 2 se trata de las otras organizaciones de mercado. Pero competencia perfecta y monopolio van a ser sus benchmark. ¿Saben lo que es un benchmark? Ahí no es que con los comerciales nos encanta el Spanglish, ¿verdad? Un benchmark, que es un estándar de comparación. Y competencia perfecta va a ser nuestro benchmark más malo. Va a ser el nivel, o sea, competencia perfecta va a ser nuestro benchmark más positivo, va a ser el mejor tipo de mercado que nos podríamos comparar. Y monopolio, el peor. Y todo el resto está en el medio. Entonces, mientras más se parezca un mercado al monopolio, la sociedad va a estar peor, generalmente. Y mientras más se parezca a competencia perfecta, va a estar mejor. Por eso incluso tenemos un tribunal de la libre competencia, para tratar de proteger a los mercados y que se parezcan al mercado competitivo. ¿Qué es lo que separa esto del muchos y pocos? Vamos a tener acá en entre medio un elemento, que lo voy a hacer como un cerco, que lo vamos a llamar las barreras de entrada.
Entonces las barreras de entrada son lo que nos separa de los muchos y los pocos. Entonces vamos a partir un poco hablando de eso y del poder. Entonces todos los que tengan algún elemento diferente, ya sea porque son pocos o porque el bien es diferenciado, tienen alguna especie de poder de mercado. Entonces vamos a partir hablando del poder de mercado. Entonces, en este curso, como les decía, vamos a estudiar los dos casos extremos, competencia y monopolio. Y ya hablamos de competencia, dijimos, en un mercado competitivo tenemos agentes que actúan en bloque y que mediante el mecanismo de competencia establecen un único precio que equilibra la cantidad y el bienestar de la sociedad. En cambio, cuando estamos en un mercado que no es competitivo, lo que vamos a tener es poder de mercado. Entonces el mercado competitivo no tiene poder de mercado. Ese es como el elemento clave. Entonces hablemos de poder. Entonces, el poder de mercado ocurre cuando la oferta o la demanda se encuentran concentradas de tal forma que la acción de un individuo, la acción individual, tiene efecto sobre el equilibrio del mercado. Ya sea un efecto sobre el precio, sobre la cantidad o sobre ambos. Cuando hay poder de mercado, los participantes que están en el mercado reconocen esto y actúan estratégicamente. ¿Qué significa actuar estratégicamente? Lo que más les convenga. Vamos a ver que cuando tengo un monopolio, el encontrar ese estratégicamente es relativamente fácil, pero cuando mis dos contendores tienen actuación estratégica, van a ver que la matemática que ustedes conocen no es suficiente. Y ahí es donde aparece la necesidad de un nuevo tipo de matemática, que es la teoría de juegos. Y eso es lo que ustedes van a ver en micro 2. Entonces micro 2 se trata mucho de teoría de juegos y los otros tipos de competencia. Entonces, cuando yo tengo poder de mercado, requiero que exista lo que se llama una concentración en el mercado. Entonces la siguiente pregunta sería, ¿cómo lo mido? ¿Cómo me doy cuenta que un mercado está o no concentrado? Se vamos a usar un número índice, que se llama el índice de Herfindahl o Herfindahl-Hirschman. Es un número índice que nos permite medir la concentración de un mercado para poder reconocer si tenemos o no poder. Entonces, como decíamos, cuando tengo el mercado concentrado, hay poder de mercado. Y el caso extremo es que lo tengo tan concentrado en una única empresa. Ese sería el caso del monopolio. ¿Cómo se mide? A través de un número índice que tiene esta fórmula. Ustedes vieron en sus otros cursos tal vez números índice. Un número índice no es otra cosa que una función que resume en un solo número mucha información para poder interpretarla fácilmente. Por ejemplo, la varianza es un número índice, porque te resume la información de la dispersión de todos los datos, de un conjunto de datos, en un número que yo puedo ver y digo, si es grande, tiene alta dispersión, si es pequeña, tengo baja dispersión. Y si es cero, no tengo nada de dispersión. ¿No ven? Por ejemplo, la varianza. Otro, el IPC. No sé si ya han visto el IPC en algún curso. Entonces el IPC te da un puntaje y mientras más grande sea ese puntaje, hay mayor variabilidad en los precios. Los precios han subido más, hay más inflación. En el caso del índice de Herfindahl, lo que vamos a hacer es sumar el share o participación del mercado de las empresas participantes al cuadrado. ¿Y qué es esto de participación del mercado? Es qué porcentaje de los ingresos totales del mercado los hace mi empresa. Algo así. Y este es el share. Entonces yo calculo el ingreso total del mercado y veo cuánto de eso lo vendió mi empresa. Por ejemplo, si yo tengo un share del 20%, significa que del 20% total que se vendió en el mercado, o sea, del total que se vendió en el mercado, el 20% lo vendí yo. Esa es la idea. Entonces, este índice nos va a permitir medir fácilmente participación. Pregunta, ¿cuál será el número más grande que podría valer este índice? El share más grande es 100%, ¿cierto? Y 100 al cuadrado, ¿cuánto es? 10.000. Entonces el número más grande que puede valer este índice es 10.000. Y 10.000 te va a indicar que tengo una empresa con 100% de participación. Entonces el IHH te va a dar 10.000. ¿Y cuánto es lo más chico que podría valer? Cercano a 0, ¿cierto? En el límite 0.
sería que yo tenga infinitas empresas donde cada una tiende al 0% de participación. Entonces me va a tender al 0. O un número muy pequeño. Hagamos un ejemplo. Antes del ejemplo. En Chile el Herfindahl se usa harto y se usa para clasificar las industrias. Y no solo en Chile, sino que en el mundo. Esto es lo más real, porque nosotros nos vamos a ir al caso extremo. Monopolio, solo una. Esto es más real. En la vida real es muy raro que mercados tengan monopolio, a menos que sean monopolios autorizados por el Estado, como legales. Lo vamos a ver, y vamos a ver por qué. Ya sea a través de que el Estado establece una empresa única, por ejemplo Sval, es la única que vende agua, y eso tiene un porqué. O por ejemplo, el Estado te da una patente y tú eres el único que puede vender, por ejemplo, un medicamento en un determinado tiempo, porque tú lo inventaste. Y también tiene un porqué económico. Esas dos cosas tienen un porqué económico, el Estado lo autoriza. En la vida real es más común que tengamos concentración de mercado, pocas empresas que tratan de actuar como si fueran monopolios. Por ejemplo, en un cartel, con el cartel del papel higiénico. En Chile, para que consideremos que tenemos una industria que está altamente concentrada, se hace cuando el Herfindahl es mayor que 2.500. En Estados Unidos con 1.500 y en Europa con 2.000. ¿Quién determina estos valores? Las entidades que se encargan de regular la libre competencia en cada uno de estos países o conjuntos de países. Por ejemplo, en el caso de Chile tenemos la Fiscalía Nacional Económica o la FNE. En Estados Unidos tenemos la Federal Trade Commission, FTC. Y en la Unión Europea tenemos la European Commission, UE, o UE en español y U en inglés, ¿cierto? Por ejemplo, hagamos un ejemplo para que dimensionen esto. Bueno, en el apunte les sale un link a una lectura complementaria que yo originalmente sí se las iba a mandar a leer, pero como no hay tanto tiempo no lo voy a hacer. Pero los invito, es bien interesante, que es sobre concentración económica y los grupos económicos que hay en Chile. Entonces van a ver de que por qué este número es más grande para Chile que para el resto, porque aquí es más probable que tengamos menos empresas. Uno, porque somos un país más pequeño, y dos, porque tenemos pocos grupos económicos que concentran mucho poder. Entonces, es bien interesante el paper, si es que le quieren dar una vuelta. Entonces, un ejemplo. Imagínense que yo quiero calcular el Herfindahl en dos casos. Tengo una industria con 5 empresas, y a pesar de que el número sea el mismo, podría yo tener dos casos súper diferentes. Un caso no tan concentrado, donde tengo 20% de participación de cada una de esas 5 empresas. Y un caso súper concentrado, donde tengo 80% de participación de una empresa y el resto 5% cada una. Calculemos el Herfindahl rápidamente. Entonces, en el primer caso, ¿cuánto me daría? Sería 20 al cuadrado, más 20 al cuadrado, más 20 al cuadrado, más 20 al cuadrado, más 20 al cuadrado. ¿Me pasé? Sí, me pasé en 1. Ahí está. No, estaba bien. Ya. Y eso nos va a dar 5 por 20 al cuadrado, 5 por 400, 2000. Y el segundo caso sería 80 al cuadrado más 4 por 5 al cuadrado. Ahí sí factoriza el tiro, en vez de escribir la sumatoria completa. Sería 6.400 más 4 por 25 más 100, 6.500. Entonces, ¿se fijan? Yo puedo mirar el número y al tiro digo, uno está súper concentrado y el otro no está, para el estándar chileno estaba medianamente concentrado. Para los gringos estaba altamente concentrado. Para los europeos estaba en la pitilla. Justo ahí, ¿no? Entonces, esto es súper útil como para comparar situaciones y tener un punto más objetivo de comparación si un mercado está o no concentrado. Y los mercados van evolucionando en su concentración y podrían llegar al monopolio si están completamente concentrados. Por ejemplo, en el caso de los supermercados en Chile ocurrió algo bien interesante en los últimos, podríamos decir ya más de 20 años. Por ejemplo, miren cómo eran los supermercados en el año 95. Primera pregunta, ¿hay alguna empresa que no reconozcan en el mono? DIS, ¿les suena? ¿Alguien la conoce del curso?
Si yo hubiera preguntado esto hace 3 años, si la habrían reconocido, o 4 años. DIS es líder. DIS es el nombre de la empresa del grupo Ibáñez cuando eran dueños y controladores completos de líder. ¿Qué pasó? El grupo Ibáñez vendió una gran parte de la participación de líder a Walmart. Por ejemplo, si ustedes miran acá, ahora es DIS y Walmart. En el 2010 y ahora en el 2019 sería solo Walmart, ¿verdad? Pregunta, ¿en el 95 ustedes existían o no existían? Tú existías. Algunos estaban a lo mejor en proyecto y otros ni siquiera en proyecto, yo creo. Ya. Yo iba al colegio. ¿Qué le llama la atención del 95? Como que no se parezca a nuestro mundo de supermercados de hoy en día. Primera cosa, por ejemplo, Santa Isabel y Jumbo están separados, ¿no? Hoy en día son parte de una misma empresa, Cencosud. Segundo, ¿no les llama la atención esto? Como los otros, que tengo un gran porcentaje de supermercados que no son ni Líder, ni Jumbo, ni Unimart, ni Santa Isabel. Y no está Totus tampoco. Pero todos esos supermercados que no son ninguno de esos, ¿cuáles son? Entonces son como supermercados familiares. En esa época ocurría mucho que en vez de haber como Líder Express, había supermercados de ese mismo porte, pero que eran de una familia. Entonces tú ibas y, por ejemplo, estaba el supermercado Familia Oyarzún. Y ahí estaba, Familia García, Familia no sé qué. Y era un supermercado. No era lo que nosotros llamamos un mini mercado. Porque antes no era común los hipermercados. Era en un caso extraño. Lo más común era esto. ¿Y qué pasó? Miren lo que ocurrió al 2010. Estos otros se redujeron drásticamente. ¿Y quién fue el que creció más? Líder. ¿Ven la tremenda crecida del Líder? ¿Qué ocurrió? Compraron muchos de estos pequeños supermercados y los transformaron en Acuentas, Econos y Líder Express, que son de su marca. Y también empezaron a proliferar los hipermercados. Jumbo y Santa Isabel se juntaron, unieron fuerzas y además compraron de estos otros. Unimark también creció. ¿Cuál es el color del Unimark? Ya. Oh. Bueno. Aparecen otros que a lo mejor ustedes no conocen, que Supermercados del Sur, que a lo mejor están en el sur. Y nos aparece otro más con verde. Totus. Del grupo Solari. Entonces, si se fijan, si bien el gráfico ahora tiene más colores que antes, tiene muchas menos empresas. Entonces el mercado de los supermercados se ha ido concentrando mucho. Y si ustedes han visto en el último tiempo, han aparecido varios casos de colusiones graves, ¿no? Papel higiénico, los pollos, bueno, las farmacias, pero dejemos las farmacias fuera. Los pollos, los papeles higiénicos. Se ha hablado de que a lo mejor en los detergentes había problemas de colusión y en muchos otros. Y que, en parte, ¿qué facilitó tanto de esas colusiones? También la concentración en los supermercados. Porque es más fácil decir, solo tienes 4 opciones de comprar de papel higiénico si solo vas al Líder y solo conoces esas 4 marcas. Pero si tú vas a un negocio más pequeño, que después del boom, de lo que pasó con el papel higiénico fue como el boom de los negocios pequeños que venden artículos de limpieza, aparecen estas marcas que nadie conoce, así como yo he comprado papel higiénico Bambú. ¿Quién lo conoce, Bambú? Hay otro que se llama el Incoludido, que tiene como un mono así bien chistoso, que se aprovecharon de esto también. Y hay hartas marcas más que aparecieron. Yo los invito a que ustedes hagan el ejercicio y calculen el Herfindahl para esos 2 casos y vean cómo cambió. Una invitación, no tenemos tiempo de hacerlo ahora. Entonces, ¿qué hace? Esta concentración de mercado puede ser una fuente de monopolio si al final nos terminamos concentrando en una única empresa. Eso ocurrió, por ejemplo, mucho en el mercado del software, donde, por ejemplo, Microsoft fue comprando muchas producciones de software y creando solo una gran empresa. También ocurrió con las redes sociales, ¿no notaron que Facebook como que de repente empezó a comprarlos a todos? Y en un momento como que toda nuestra vida está repartida entre Facebook y Google.
Y los que tienen Apple, Apple. Y ahí están. Son como los 3 grandes jugadores. Y se ha concentrado el mercado de haber sido originalmente de muchas startups pequeñas. Se ha ido ocurriendo. Entonces vamos a ver que esa es una opción de lo que puede dar origen en el extremo. La mayor concentración de mercado es el monopolio. Entonces el caso donde tenemos el mercado 100% concentrado en una única empresa, donde el producto que vende esa única empresa no tiene ningún sustituto lo suficientemente cercano como para que la regule en la competencia. Esta firma, como monopolio, va a tener una gran ventaja. Su poder de mercado va a ser tal que puede elegir producir en cualquier punto de la curva de demanda. Es decir, el monopolio lo que va a hacer gráficamente es que, si ustedes recuerdan, en mercado competitivo teníamos que la empresa era tomadora de precio, ¿verdad? Yo tenía la oferta por un lado de mercado, que ahora ya sabemos esa es la oferta de corto plazo, ¿verdad? Seamos más específicos, la oferta de corto plazo. Y acá tenemos la demanda, precio y cantidad. Y aquí se fijaba el precio de equilibrio del mercado, ¿verdad? De corto plazo. Y la empresa que decía tomaba ese precio acomodado y lo comparaba contra su costo marginal. Y ahí definía cuánto iba a producir, ¿cierto? Y esta cantidad de mercado era igual a la suma de todas esas cantidades chiquititas. Este gráfico siento que lo he hecho ya muchas veces, ¿verdad? Pero es súper importante, por eso lo he repetido hartas veces. ¿Qué ocurre con el monopolio? Que el monopolio, la oferta de corto plazo, no necesito separarla del costo marginal porque tengo una única empresa. El monopolio es el mercado. No tengo que hacer 2 gráficos. ¿Lo ven? Entonces, en el monopolio, lo que yo voy a tener es que voy a tener mi demanda y voy a tener el costo marginal. No tengo en ningún momento que construir una oferta de mercado. Y vamos a ver que, es más, ni siquiera existe la oferta de mercado. Y el monopolio tiene ahí su costo marginal. Y lo que hace es, puede elegir cualquier punto de la demanda. Puede producir acá, puede producir acá, 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 acá. En competencia perfecta, elegiría este. Pero no necesariamente lo va a hacer en monopolio. Va a elegir cualquiera. Pero el monopolio igual tiene una limitante. No puede elegir cualquier precio, cualquier cantidad posible. Quizá al monopolio le gustaría estar acá, vender mucho caro. Pero la demanda no da ese valor. Entonces cualquier punto, pero que esté determinado por la demanda. Por lo tanto, el monopolio, al momento de fijar precio, tiene un trade-off entre precio y cantidad. Si quiere vender más caro, tiene que vender menos. Y si quiere vender más cantidad, tiene que vender más barato. Entonces hay un trade-off. ¿Por qué? Porque la demanda tiene pendiente negativa. Entonces vamos a volver un poco sobre la demanda. La pregunta es, ¿cómo es que el monopolio logra tener este poder? O sea, una empresa podría tomar una posición monopólica en el mercado cuando exista lo que llamamos las barreras de entrada a nuevos competidores. Entonces vamos a partir hablando un poco de las barreras de entrada y luego vamos a volver sobre la optimización del monopolio. Entonces les voy a responder cuál punto elige el monopolio. Y yo creo que eso es lo que vamos a alcanzar a ver hoy. Entonces distinguiremos 3 tipos comunes de barreras de entrada que dan pie a un monopolio. Barreras de tipo estratégico, de costos y legales. Dentro de las estratégicas, nosotros vamos a reconocer 3 tipos en general: que la empresa controle algún factor clave, que sea capaz de diferenciarse o que adquiera la competencia a través de una fusión o adquisición. Vamos a tener las ventajas de costos o posible protección legal. Entonces vamos a ir una a una revisándola. Entonces, las ventajas estratégicas las vamos a definir como aquellas que corresponden a condiciones o acciones que toma la empresa para tener una posición favorable en el mercado. Por eso las llamo estratégicas, porque vienen de alguna estrategia empresarial. La empresa lo decide adrede y dice, yo voy a tratar
de tener una posición monopólica o una posición con poder en el mercado. Y ahora vamos a ver qué cosas podría intentar la empresa hacer para lograrlo. Entonces acá tenemos una acción estratégica empresarial. Los empresarios tratan de tomar esta posición. Una opción sería tratar de controlar algún factor clave del mercado. Es decir, ser el dueño de algún recurso escaso o único, por lo tanto, como soy el único que lo tiene, soy el único que lo puede vender, tengo un monopolio. Eso va a depender de qué considera el mercado como único. Un ejemplo, voy a ir a ejemplos reales, pero un ejemplo irreal de esto podría ser, no sé si vieron la película Rango. ¿Conocen esa película? Rango. Que es como de una rana muy fea, ¿no? Creo que es como un camaleón, que actúa Johnny Depp, le hace la voz. No es muy buena la película, pero ocurre ahí que se trata de un monopolio, donde el malo de la película, para que se fijen que en realidad los monopolios son asociados a cosas negativas, el malo de la película adquiere la única fuente de agua en un desierto, y es el único que puede vender el agua, por darles un ejemplo. Fíjense que esta idea de que alguien se aproveche de algo esencial para la vida y ponga un monopolio y nos oprima, está muy presente en la ciencia ficción. Por ejemplo, otra película de monitos es el Lorax, y ahí ocurre con el aire, y ahí venden el aire embotellado, y era una única empresa que lo hacía y la vendía como súper cara. Por darles dos ejemplos de película. Otro ejemplo podría ser, de ahí les doy otro ejemplo con monitos. Otro ejemplo podría ser lo que ocurre con las aguas Perrier. ¿Han escuchado hablar alguna vez de estas aguas? Esta es un agua mineral que es como súper pituca, que es súper famosa, y hay gente que es como muy fanática del agua Perrier. ¿Qué ocurre? Porque esta agua se saca de un manantial en específico, que es el manantial de Boulogne, en Francia. Y esta empresa es la única que es dueña del manantial, por lo tanto es la única que puede vender agua de ese manantial. Y si tú consideras que esa agua es única, la empresa para ti tiene un monopolio. ¿Lo ven? Lo mismo podría ocurrir acá en Chile, la versión chilensis podría ser con estas aguas termales de las termas de Socos. Entonces, si tú piensas que es un agua milagrosa y que es la única, para ti tiene poder monopólico, por darles un ejemplo. Otro ejemplo real podría ser con la empresa De Beers. De Beers es un caso empresarial súper interesante, y De Beers controla el mercado mundial de los diamantes a través de las minas y tiene una integración vertical y horizontal en su cadena productiva. O sea, el único que vende diamantes en el mundo, y nos ha convencido de que los diamantes son muy escasos y muy caros, porque ellos son los únicos que lo tienen, cuando en realidad no es tan así. Y es más, De Beers es tan inteligente que no solo trató de manipular la oferta, que es lo que vamos a ver nosotros como monopolio, sino que trató de manipular la demanda muy exitosamente a través de lo que podríamos llamar probablemente la primera influencer de la historia. No sé si la primera, pero a través de una campaña publicitaria como de influencer que hay ahora así de Instagram, Marilyn Monroe. Marilyn Monroe aparecía en los medios con los diamantes y decía, el mejor amigo de una chica es un diamante. Y ellos hicieron muchas campañas, de verdad, para potenciar los diamantes en la opinión pública como la joya a usar para pedir matrimonio. Y si tú querías hacer feliz a tu chica, había que regalarle un diamante. Y ustedes se ríen, chiquillos, pero eso es súper exitoso. Miren cuántas películas, miren cuántos mercados, cuántas pedidas de matrimonio existen gracias a los maquineos marqueteros de De Beers. Este caso es tan interesante que lo voy a incluir en la prueba. Entonces va a haber en la prueba una pregunta de este caso. El siguiente sería un conocimiento específico. Que yo como empresa sea la única que sabe hacer algo. Y que el mercado valore ese algo, que yo soy el único que sabe cómo hacerlo. Iba a dar justo ese ejemplo. Un ejemplo es la fórmula de la Coca-Cola, que es un ejemplo más real. Y un ejemplo ficticio sería, por ejemplo, la Cangreburger. Fíjense, ahí Don Cangrejo tiene el monopolio de las Cangreburgers. Y tanto que Plankton trata de robarle la fórmula. Porque es la fuente de su poder monopólico. Miren, Bob Esponja se trata de un monopolio. Interesante. Ya. Otro ejemplo, otro tipo de monopolio podría ser con lo que nosotros llamamos, otra acción empresarial, digo, una diferenciación. Entonces, una diferenciación es un esfuerzo que hace la empresa porque su producto sea considerado diferente al resto del mercado y tratar de agarrar poder monopólico por esa vía. Esa diferenciación puede ser real o percibida.
puede ser que lo que yo haga de verdad es distinto. Y ahí volvemos un poco como a lo del conocimiento específico. Por ejemplo, los diamantes naturales y los diamantes sintéticos. Vuelvo sobre el ejemplo de los diamantes. Existe el diamante sintético. Se puede hacer un diamante de mentira. En realidad es lo mismo. Químicamente son iguales. Pero no es natural. No es extraído desde las piedras. Por lo tanto hay gente que dice, no es lo mismo. Y si ustedes miran los precios de mercado son súper distintos entre el precio sintético, entre el diamante sintético y natural. Pero si nosotros como mercado los valoráramos igual, la demanda sería casi igual y los precios serían más parecidos. Lo mismo ocurre con el dominio de una marca que sea valorada como única. Entonces, la marca o es valorada como única o asociada a una mejor calidad, por ejemplo. Y los consumidores la consideran así, entonces están dispuestos a pagar más caro por esa marca. Por ejemplo, típico, Apple se ha esforzado mucho en que su marca sea valorada como única. Otro ejemplo podría ser, quizás, no sé si estaría entre uno o el otro, los dos, podría ser Tesla con los automóviles, que ahora también ha logrado instalarse como conocido como único, que tiene tecnología de que se manejan solos. Y también la marca ha influido mucho en su posicionamiento en el mercado, por darles ahí un ejemplo. Lo otro es tener una posición como líder en el mercado. Esto ocurre cuando el producto se transforma en un estándar o es el primero en un mercado, lo que le da una posición dominante. No necesariamente lo más eficiente para la sociedad. Un ejemplo podría ser Microsoft con Windows. Se ha puesto que la mayoría de ustedes usa Windows porque probablemente fue lo primero que usaron nomás. Y lo mismo ocurre al revés. En Estados Unidos, mucha gente lo primero que usa son Mac. Entonces no saben usar Windows. Y si ustedes han hecho la transición, hay muchas cosas que se hacen diametralmente distintas, pero solo porque a la empresa se le ocurrió para que uno se le haga difícil usarlo. Y tengan más lealtad en la marca ficticia. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con Linux. Contra Apple y Windows tenemos una alternativa gratis, Linux. Y casi nadie lo usa, porque entonces dicen, no, es que es muy difícil. Pero, por ejemplo, Ubuntu es casi lo mismo y nadie lo usa, porque nadie lo conoce. Y uno nace conociendo estos productos. Por ejemplo, en la universidad, ¿cuánto se ahorraría en licencias si usara Ubuntu y no usara Windows? Mucha plata. Pero sabe que la mayoría de sus estudiantes no tienen la menor idea de cómo usarlo. Entonces, tiene Windows. Otro ejemplo podría ser Uber. Uber fue el primero que se instaló con esto de compartir viajes y hizo su producto casi un estándar. Ahora uno dice, cuando va a pedir un auto, voy a pedir un Uber. Aunque a lo mejor no está usando ni siquiera la aplicación de Uber, voy a usar Cabify y decir, voy a pedir como un Uber. Y quizás ustedes tomaron todo el esfuerzo de enseñarle a su abuelita a usar Uber, o a sus papás, y no van a ir ahora a decirle a la abuelita, ¿sabes que Uber murió? Usa Didi. La abuelita les va a tirar el celular por la cabeza. No va a querer aprender de nuevo otra cosa. Entonces eso le da una posición dominante a Uber, como un escudo un poco contra la competencia. ¿Se entiende la idea? ¿Por qué? ¿Por qué ahora aparecieron competidores? Es porque Uber en realidad no fue un verdadero monopolio. Quizás se instaló como monopolio un poco porque tenía este conocimiento específico, pero ese conocimiento específico fue casi copiado en realidad y me aparecieron competidores. Y apareció la copia china, Didi, con mejores precios, y yo ya traicioné a Uber, por ejemplo. Entonces, si se fijan, este poder monopólico estratégico es débil, es frágil. Depende de que yo mantenga ese conocimiento como único o esa diferenciación única. Y eso podría caerse en el mercado. El último caso estratégico es lo que vimos con adquirir a la competencia a través de una fusión o una adquisición. O sea, yo podría adquirir a mi competencia eliminándola, y aquí viene como el dicho, si no puedes contra ellos, úneteles. Y aumentar nuestra participación de mercado. En el límite los compro todos, soy el único, soy un monopolio. Facebook, ¿se imaginan que Facebook comprara a Google? Y ahí ya estamos perdidos, gran hermano, ¿verdad? ¿Cómo podríamos hacer esto de adquirir a la competencia? Hay dos formas, una fusión o adquisición. O sea, una fusión ocurre cuando tengo dos empresas diferentes que se unen y forman a una tercera nueva. Por ejemplo, LAN y TAM juntos hacen a LATAM, ¿verdad? Entonces tengo una tercera empresa distinta de las anteriores. Una tercera empresa diferente de las anteriores. Yo siempre doy este ejemplo para que se acuerden y yo creo que con esto se van a acordar. Esto es lo mismo que en Dragon Ball Z. ¿Ven? Fusión.
Tengo dos personas, se fusionan y hacen a una tercera, mejor, este mono está mejor, a una tercera distinta de las anteriores. Ahí tienen. Toda la fusión, completa. Con eso no se les va a olvidar, yo creo. Si es que vieron Dragon Ball Z cuando chicos. Ahora de Dragon Ball Kai, ¿no? El otro caso, saquemos ahí a los chiquillos de Dragon Ball Z, son las adquisiciones. Una adquisición ocurre cuando una empresa absorbe a otra y queda esa una empresa como más poderosa, ¿no? Por ejemplo, Walmart compró a Líder y quedó con la marca, ¿verdad? Déjenme... Por ejemplo, eso ocurrió también en Dragon Ball Z. Cuando Cell se come a los androides. Entonces vean, Dragon Ball Z es nuestra fuente acá. Entonces cuando Cell se come a los androides, se transforma en un Super Cell, pero es Cell. Y murió el androide. Lo mismo ocurre acá con la empresa. Líder va a morir eventualmente, chiquillos, se los aseguro. Y eventualmente tendremos solo a Walmart. Miren lo que ha pasado con el logo de Líder. Líder Chile. De acá. El logo de Líder antes era así. ¿Lo recuerdan o ya se les olvidó? Porque la memoria es frágil. Y el logo de Líder ahora es como así, ¿o no? Miren, hasta ha cambiado los letreros de los edificios. Ahí está. Y es porque aquí está Walmart. Es igual al logo de Walmart. Miren. Ahí está. Sospechoso, ¿no? No, no es sospechoso. Esto va a cambiar. Les aseguro que de aquí a unos 10 años, máximo, ya no va a haber Líder. Va a haber Walmart en Chile, como supermercado. Eso también ocurrió, por ejemplo, con las radios. Con el caso de la FM Hit y los 40 principales. No sé si ustedes alcanzaron a conocer la FM Hit, me tinca que no, que son más chiquititos. La FM Hit fue adquirida por los 40 principales y tuvieron un periodo de transición que se llamó Hit 40, como por 3 años. Y duplicaron el dial y eventualmente FM Hit murió y solo quedó 40 principales, versión 2.0, con toda la participación de mercado que tenía la FM Hit. Cuando una empresa quiere hacer esto, requiere autorización. No es llegar y comprar al resto. Entonces, los monopolios requieren una autorización de las autoridades que velan por el comportamiento competitivo de los mercados. En el caso de Chile, tenemos al Tribunal de la Libre Competencia y para Estados Unidos, como les decía, la Federal Trade Commission. En el caso de Chile, el Tribunal de la Libre Competencia va a revisar una fusión cuando la cuota de mercado combinada de todas las partes sea mayor al 50%. Entonces, por ejemplo, si Cencosud quisiera hoy comprar a Falabella y llevarse a Totus, no podría. Aunque quieran, les aseguro que no sería autorizado. En mi época, cuando uno quería ver televisión por cable, hoy en día si ustedes quisieran contratar televisión por cables, pero cable, ¿qué opción tienen? Una, BTR. Los otros son todos satelitales. Pero cable, pituto coaxial, cable, hay uno. Antiguamente habían dos empresas, BTR y Metrópolis Intercom. Y BTR compró a Metrópolis. Y eso fue como súper cuestionado por el Tribunal de la Libre Competencia en su momento, esto hace como 20 años, un montón de años. Ahora pasó de nuevo. No sé si sabían que Walmart quería comprar Corner Shop y no fueron autorizados para la compra en México. El similar nuestro Tribunal de la Competencia no autorizó la compra y se frenó la adquisición. Porque Corner Shop, por mucho que es una startup chilena, su principal mercado es México. Es donde más tienen participación de mercado. Por darles un caso. Y se frenó toda la fusión. Iban a... O sea, no era una fusión, era la adquisición. Estaba haciéndose toda la compra y se frenó. El último caso que puede dar un monopolio es lo que se llama... no último, ya, ese es estratégico. El siguiente caso es lo que se llama una ventaja en costo. Esto ocurre cuando tengamos economías de escala. Si ustedes recuerdan, cuando yo tengo una curva de costos medios decreciente, la forma menos costosa de abastecer al mercado es a través de menos empresas y en el límite con una sola empresa.
Entonces el mercado se va a tender a concentrar naturalmente. Por eso esto se llama un monopolio natural. El monopolio se va a producir naturalmente en el mercado. Esto ocurre porque las empresas grandes producen a un bajo costo, lo cual va a ser más rentable y va a poder eliminar a la competencia del mercado, ya sea a través de lo que se llama un precio predatorio. ¿Qué es un precio predatorio? Cuando yo pongo un precio tan bajo que hago quebrar a mi competencia. Y ese precio puede ser incluso menor a mi costo marginal. Entonces yo pierdo y pierdo adrede. Pero como sé que tengo espalda financiera para mantenerme en eso, hago quebrar a la empresa pequeña. Y luego la compro. Entonces, como les decía, este caso se llama el monopolio natural y depende de las economías de escala. Entonces, si ustedes recuerdan, la economía de escala genera que yo tenga costos medio marginales decrecientes. Por lo tanto, a medida que produzco más, mis costos caen. Entonces, lo que tengo es esto. Entonces, imagínense que tengo esta estructura y la demanda del mercado es esta. Una demanda súper inelástica y grande. ¿Qué ejemplo podría ser esto? Por ejemplo, el agua. El agua es un mercado típico que tiene una demanda muy grande y muy inelástica, porque uno igual va a necesitar comprar agua. Y se imaginan, bueno, en este ejemplo me va a quedar un poco mal, pero se imaginan que tuviéramos, déjenme poner la demanda un poco más para acá para que me quede más fácil en el gráfico, ya. ¿Se imaginan que tuviéramos dos empresas produciendo agua, por ejemplo, en Valparaíso? Esval y Esbol, dos. ¿Qué ocurriría? Imagínense que se produciría toda esta cantidad, pero la voy a repartir entre dos empresas, a la mitad, ¿lo ven? Entonces tendría que venderla a un costo mucho más alto, porque el costo medio y el costo marginal sería más alto. Pregunta, ¿dónde iría dibujado el costo marginal en este gráfico? ¿Por arriba del costo medio o por abajo del costo medio? Por debajo. Entonces, para que el costo medio sea decreciente, el costo marginal también tiene que ser decreciente y más bajo. Costo marginal. Entonces, ¿se fijan? Produciría a un costo marginal más alto, entonces tendría que vender más caro. Lo más eficiente en esta situación sería que yo tenga una única empresa que produzca todo. ¿Lo ven? Puedo alcanzar un costo más bajo. Esa es la idea del monopolio natural. Pero nos genera un gran problema, que como el costo marginal siempre va a ser menor que el costo medio, si lo hago producir al máximo, siempre va a tener pérdida el monopolio natural. Por eso la mayoría de estas empresas, como tipo agua, tipo ferrocarriles, donde lo más eficiente es que haya una sola empresa, generalmente son estatales, porque el Estado asume la pérdida. Vamos a verlo pronto, pero es como el problema del monopolio natural. Lo que ocurre en este caso es que la tecnología hace que la escala eficiente mínima aumente, por lo tanto no quedan economías adicionales que explotar. Lo típico acá es que ocurra con la producción y distribución de agua potable, con la electricidad y, por ejemplo, el transporte urbano. Son ejemplos típicos de esto. Las concesiones de carreteras, por darles otro ejemplo. Déjenme ponerlo acá. Este es el único tipo de monopolios que son persistentes en el largo plazo. Todo el resto de monopolios depende de que hay cosas externas que me posibilitan que yo tenga un monopolio. Y el único que persiste en el largo plazo por sí solo, que no necesita ayuda, es el monopolio natural. Esto suele ser reconocido por el Estado y en estos mercados claves se generan legislación consistente con los monopolios naturales. Por ejemplo, control de precios, calidades, etc. Por ejemplo, el agua está asignado a una única empresa donde tiene tarifa regulada, por darles un ejemplo. Vamos a ver la regulación pronto. El último caso es a través de una protección legal. Y aquí vamos a tener dos situaciones que vamos a llamar las licencias o concesiones del Estado y las patentes. Veamos el primero. Entonces, en algunos mercados el Estado impide la existencia de empresas privadas libremente estableciendo monopolios legales a través de una ley. Y yo por ley digo, la única empresa que va a vender agua en Valparaíso es Esval. Y yo por mucho que diga, oye, buen negocio, quiero poner agua, no puedo. Porque la única que tiene el derecho a hacerlo es Esval. Este tipo de concesiones del Estado suele ocurrir de varios mecanismos, pero un mecanismo interesante es lo que se llama la concesión. Por ejemplo, ustedes lo han visto con las carreteras concesionadas, ¿no? O por ejemplo la universidad.
la universidad le entrega el monopolio de venta de comida adentro de la universidad a una empresa, a través de una concesión del casino. Entonces, por ejemplo, Sodexo es la única empresa que puede vender almuerzos como en el casino de la universidad. Por darles un ejemplo, acá es del PIB. En el Casa Central no está entregado a una empresa privada, está entregado a la universidad. La universidad tiene ese casino y es como estatizado. Está estatizado y acá hay concesión, por darles un ejemplo. Bueno, el casino de funcionarios, probablemente no lo conocen, el que está en el subterráneo. Entonces, la concesión ocurre que el Estado le entrega a una empresa privada la exclusividad para operar en un mercado. Por ejemplo, le digo a Empresa Costanera Norte S.A., ustedes van a hacer esta carretera y van a ser los únicos que pueden cobrar peaje en esa carretera. Una concesión del Estado. Entonces, ustedes dicen, oye, pero esto es como súper negativo para la sociedad, ¿no? Ocurre que la competencia, dado que lo más eficiente es que haya una sola empresa, ¿se imaginan que tengo 3 carreteras, todas una al lado de otra y todas cobrando precios distintos? Es como súper ineficiente. Como que gasté muchos recursos en hacer 3 carreteras en paralelo, al mismo tiempo, para lo mismo. Entonces, es como eficiente que haya una. Entonces, ¿qué hace el Estado? Las hace competir antes, para que compitan por ser esa una empresa. Y eso se hace a través de lo que se llama una licitación. Entonces, las empresas compiten para adquirir esa exclusividad. Entonces presentan un proyecto. Probablemente cuando se hicieron estas carreteras concesionarias en Santiago, muchas empresas presentaron proyectos y el Estado eligió una para cada trayecto. Y lo eligió probablemente porque fue la que propuso las mejores condiciones, que la iba a operar al precio más bajo, con mejor calidad, bla, bla, bla. Y los precios y las otras condiciones suelen estar fuertemente reguladas. Y ustedes me pueden preguntar, entonces, ¿por qué hay tantos problemas con las concesiones de las carreteras en Santiago? Sobre todo, por ejemplo, con la carretera Kennedy, que siempre aparece en las noticias, no sé si lo han notado. Y yo les digo que acá uno está regulando el futuro, entonces tienes que anticipar bien qué va a pasar en el futuro. Y a veces el regulador no lo anticipa tan bien. Por ejemplo, comparen con otro modelo de carretera concesionada que ha sido más exitoso, el Troncal Sur. El Troncal Sur funciona relativamente bien, comparativamente con la carretera Kennedy. Entonces, a veces funciona y a veces esto no funciona tan bien. El otro tipo de monopolio legal interesante que vamos a revisar son lo que se llaman las patentes. En muchos mercados, las intervenciones son protegidas mediante la entrega del derecho a ser el único que puede explotar un invento en algún tiempo. Hay varios mecanismos para esto. Por ejemplo, protección de marca, derecho intelectual o las llamadas patentes. ¿Qué es una patente? La patente es el registro de un producto o proceso que permite controlar su producción. Entonces tú eres el monopolio, pero el elemento clave de la patente es que es por un determinado periodo de tiempo. No es ad infinitum, es por un periodo. Por ejemplo, los medicamentos típicamente son de 10 a 12 años. ¿Por qué hay patente? Si yo les estoy diciendo que los monopolios en general son malos para la sociedad, ¿por qué poner una patente? Porque en teoría permiten generar incentivos para investigar. Y la investigación es invertir en un sector incierto. Tú gastas una gran cantidad de recursos en tener un equipo y infraestructura para investigar y tú no sabes si vas a de verdad encontrar algo. O puede que no encuentres nada. Entonces imagínense que una empresa le destina muchos recursos y logra encontrar una cura para el cáncer de mamas, por dar un ejemplo. Y lo encuentra una vacuna contra el cáncer de mamas. Y si tú te la pones a los 15 años, te previene y nunca te va a llegar cáncer de mama. ¿Se imaginan? Sería maravilloso. ¿Qué ocurriría? ¿Es bueno para la sociedad que esté? Claro, súper bueno, que alguien haya inventado. Imagínense que la empresa lo tira al mercado y a las 3 semanas le aparece la copia china en el Dr. Simi. O sea, la empresa gastó millones de dólares para que a las 3 semanas me aparezca un competidor contra el que no soy capaz de competir. Porque ya tengo todo el costo, tengo mucho más costo que el otro. Porque yo lo investigué y lo inventé. Entonces, para la sociedad igual es bueno que esté la versión Simi, para que la gente lo quiera. Entonces, ¿cómo yo equilibro estas dos cosas? Que quiero que mucha gente adquiera ellos, pero quiero que la gente tenga incentivos para inventar. Porque si yo no les prometo que son los únicos que van a poder venderla por un tiempo, todos tendrían temor que aparezca la copia china y nadie investigaría, a menos que lo hicieras por amor al arte. Y existen investigaciones por amor al arte y a la sociedad, pero son muchas menores que por búsqueda de beneficio. Y no hay toda una infraestructura al respecto. O la tendría que hacer solo el Estado.
Entonces, por eso existen las patentes. Les damos el monopolio, pero por un tiempo. Y después que aparezca la copia china. Eso es exactamente lo que ocurre. Por darles un ejemplo de otro producto revolucionario, ocurrió algo muy parecido con el Viagra. El Viagra fue una invención de hace como 15 años de la empresa Pfizer. Ellos le encontraron, estaban buscando un remedio para otra cosa y descubrieron que tenía este efecto positivo en este problema masculino, ¿verdad? Que es un problema súper crítico, como que es algo importante. La gente se ríe porque uno tiende a asociar estas cosas con cosas chistosas, pero no es chistoso, es algo como grave. Y fue un boom, de verdad fue un boom mundial. Y ellos tuvieron la patente del Viagra por 12 años. Y hace como 3 años se liberó esa patente. Y se liberó entonces el componente genérico, el sildenafil. Y hace como 3 años, ustedes pueden ir al Dr. Simi y van a encontrar sildenafil genérico. O en cualquier farmacia. Entonces ahí es cuando aparece el genérico y el bioequivalente. Entonces tú proteges a la invención un tiempo y luego liberas el genérico. Pero la empresa todavía tiene el nombre. Entonces la mayoría de la gente conoce el Viagra, no conoce el sildenafil. Suena hasta como un trabalengua, ¿ves? Porque es el componente. Entonces igual tiene un poco de poder en el mercado, pero pierde esa posición de ser el único que lo puede vender. Entonces, ¿por qué no nos gustan los monopolios? Porque el monopolio va a maximizar beneficios de una forma bien interesante. Déjenme ir acá. Creo que lo corté mejor de lo que está ahí.